Es una gran invitada, de verdad estamos de manteles largos y tengo el gusto de presentar a una extraordinaria atleta en la división de natación mexicana, por supuesto, y que además su pasión por el deporte comienza a partir de la edad de 8 años, digna de representar a México, a nuestro país, en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Acompáñenme a conocer de quién se trata aquí en Ciudad Incluyente. Vianey Trejo, bienvenida. Es un verdadero honor y un orgullo tenerte aquí en el estudio de tus ciudades y por supuesto en las instalaciones de Capital 21. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias a Dios. Pues primero agradecer por la invitación. Es un honor estar aquí y pues también poder representar a mi país y que el mundo lo sepa. Oye, además una extraordinaria trayectoria tienes desde la corta edad de los 8 años. Ya pues con la pasión del deporte que te llevó pues a competir en muchísimos Juegos Paralímpicos y que además ha representado a México de una forma extraordinaria. Platícanos, ¿cómo acercarte al deporte apenas a la edad de 8 años? Así es, pues me acerco al deporte por terapia física y aparte porque tengo asma. Entonces los doctores siempre le decían a mis papás que por rehabilitación, para mantener mis fosas nasales húmedas y fortalecer mis pulmones, la natación era lo ideal, ¿no? Entonces entró a la natación a la edad de 8 años junto con mi hermano. Él fue el que empezó a competir y empezó a surgir como la pregunta en mí de por qué él sí y yo no. Entonces desde ahí empezamos a buscar como eventos para mí, hasta que en el 2007 se logró. Encontré una Paralimpiada Nacional que fue en Puebla. En esa primera competencia obtuve 5 oros. 5 medallas de oro. 5 medallas de oro, algo que no me esperaba y yo creo que mi familia tampoco. Hasta llevé a mi mamá esta vez de mi entrenadora porque realmente no tenía como a quién llevar de entrenador, ¿no? Desde ahí los focos de atención fueron como hacia mí. Desde ahí empecé a formar parte de la selección mexicana con mi primer evento internacional que fue igual en el 2007, pero en diciembre. Y de ahí pues ya, toda mi carrera deportiva hasta hoy. Medallas de oro, medallas de bronce, representando a México en muchísimos pues, Juegos Paralímpicos, en los Juegos Panamericanos, ¿no? Por decir o mencionar algunos, Guadalajara 2011, estuviste en los de Londres 2012, en los de Canadá 2013 y ahora la próxima semana despegando a los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Así es. Tu experiencia, lo que sientes, lo que estás viviendo en este momento. ¿Cómo puede, pues tus emociones, la sensación que tienes ahorita de poder participar representando a México en estos Juegos? Pues sí, la verdad es que no estaba nerviosa hasta apenas la semana pasada. Empecé a sentir como cuando ya estoy en oficialía mayor, que es antes de competir, esos nervios en las manos, o bueno, que me empiezan a sudar frío, por supuesto, la cosquillita en la panza. Y pues también mucha ilusión, mucha emoción, mucha pasión. Ahorita estoy entrenando, la verdad que de una forma increíble, que yo espero en Dios que mis sueños se logren. Y si no es así, la verdad es que es una experiencia más. Inolvidable. Así es, inolvidable, algo de lo que voy a aprender muchísimo y pues de algo que estoy muy orgullosa. ¿Alguna vez lo imaginaste, formar parte de tu vida, esta pasión por el deporte y al nivel en el que tú estás? ¿Alguna vez te lo imaginaste? Pues lo soñé, pero como tal imaginarme ahí arriba nunca. Hasta que entré, empecé a pues formar mis sueños, ¿no? Como una vez, la verdad no recuerdo quién me dijo, pero se me quedó muy grabada una frase que decía que los sueños son la única mentira que puedes hacer realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces dije, de aquí soy, ¿no? Esto me apasiona, esto me gusta, me da vida, me hace sentir libre. Entonces de aquí parto para empezar a cumplir mis sueños y hoy que lo estoy haciendo pues me enorgullece mucho. La verdad no tengo palabras para describir como la emoción que se siente estar dentro de unos Juegos Paralímpicos, en este caso mis segundos, y pues a buscar una medalla. Por supuesto, y estoy segura que no nada más te llevarás una, te llevarás muchísimas, y si no, como bien lo comentas, es una experiencia que te queda, ¿no? Con la que te quedas toda la vida y que pues pusiste tu mejor esfuerzo. Como atleta, hablando del rendimiento con el que tú ya cuentas, que es uno de los más altos, ¿qué factores importantes deben estar presentes en tu vida, que nunca se te deben de olvidar? Pues yo creo que un factor
principal para mí es mi familia, ¿no? Mi familia es como mi principal motor. Como tu pilar, ¿no? Así es mi motor, es la base de esta pirámide y pues no se puede empezar una pirámide desde lo más pequeño, Claro. ¿no? Al contrario, y gracias a Dios tengo una base súper fuerte. Ahí primero Dios van a estar apoyándome. Eso me emociona todavía más porque vivir una parte de Juegos Olímpicos con tus papás es como, pues no sé, ¿no? Es una experiencia que no Sí, se da sí, comúnmente, claro. ¿no? Entonces, pues también otra base importante es mi entrenador, la confianza que él genera en mí, los psicólogos, los doctores, todo el personal que está atrás de mí, todos los que generan esa confianza y seguridad de que puedo lograr las cosas. Entonces siento que esos son factores quizá básicos o muy importantes. Primordiales, muy quizás, primordiales, para lograr mis objetivos. Las horas de entrenamiento como atleta, me imagino que te estás preparando más que nunca en estos momentos. ¿Cuánto Así tiempo es. le dedicas a diario? Sí, pues normalmente le dedico como de 4 horas a 6, 1 o 1:30 en el gimnasio, como 3 o 4 en el agua, y ya aparte vendría como la preparación psicológica, la de nutrición, rehabilitación, porque pues es muy cansado. Claro, sin duda. Entonces yo creo que hasta más, ¿no? Incluyendo todo eso de psicología, nutrición, bla, bla, bla. Yo creo que hasta más. La verdad paso mucho tiempo fuera de casa. Son sacrificios que no me duele porque lo hago con mucho corazón. O puede que lo único que me duele es mi familia, ¿no? Sí. Como el dejarla. La parte emocional, sí, ¿no? Así es. Pero de ahí en fuera no me cuesta tanto trabajo porque sé que ellos están ahí para apoyarme en todo momento y pues es todo. Yo creo que es la mayor satisfacción que puedes tener. Primeramente tu familia, que es la gente que te conoce, la gente que convive contigo a Así diario, es. que está cerca de ti, viendo de verdad cómo pues sales, ¿no? A pelear, ¿no? En este caso por estas medallas que quieren ser tuyas, ¿no? En los próximos Juegos que ya están pues a celebrarse, los Juegos Paralímpicos Río 2016. Pero sobre todo, toda la gente que te ve detrás. Yo creo que también la gente que te sigue y está de corazón contigo. Te agradezco profundamente, Muchas de verdad, que gracias. hayas venido. Este espacio para nosotros fue sumamente importante, que estés con Muchas nosotros en gracias. Capital 21. Vianey Trejo, te deseamos toda la suerte, todo el Gracias. éxito. Estaremos pendientes de tus éxitos. Muchas Y gracias. también te esperamos muy pronto. Sí, gracias. Primero a Dios, nuevamente agradecerles y también a toda la gente que está atrás, pues igual, ¿no? Gracias por el apoyo, gracias por confiar y creer, pues no solo en mí, sino en México. Adelante. Y Capital 21, como siempre, es tu casa. Gracias.